el señor Luis Ávila de Cifarma está en comunicación telefónica con nosotros justamente para hablar de este tema, de las vacunas contra el COVID. Señor Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Kenny, buenas tardes para hoy, para la audiencia. ¿Cómo está Luis? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, yo te iba a consultar, es decir, te iba a hacer ya más rápido y más concreto. A mí me gustaría saber, Luis, el tema de la vacuna de Cuba especialmente. ¿Hay posibilidad? Y después te va a hablar la Johnson que va a traer, ¿cómo que se llama? La gente de Escabones, me parece. No sé si puede un poco dar luz a esto. En cuanto a la de Johnson y Johnson, hoy estaba recirculando una información que ya data de marzo, de principio de marzo, pero que cambió bastante en los últimos 60 días, porque primero que Johnson decidió primero trabajar con el mercado norteamericano, abastecer todo el mercado norteamericano, que como bien sabes cambió su política. Inicialmente iban a vacunar a los más vulnerables, pero finalmente van a vacunar a toda la población, incluyendo niños. Entonces eso hizo que en el caso de Johnson diga que iban a cumplir primero con el mercado norteamericano, luego con algunos aliados al mecanismo COVAX, después con algunos gobiernos que le pidieron, y finalmente allá por final de año empezar a hablar con el sector privado. Así que en el caso de la de Johnson, para el sector privado recién se estima febrero o marzo del 2022. ¿Y de Soberana 2 qué sabes? Mira, lo que pasa es que es una vacuna que está terminando, pero todavía necesita aprobación de otras autoridades de regulación de alta vigilancia para que eso pueda. Paraguay está trabajando así con toda la vacuna fase 3. De hecho es lo que pasó con la vacuna hindú. Deben tener aprobaciones de países de alta vigilancia y que ya tengan alguna casuística importante antes de utilizarla, por lo cual, de hecho, esas vacunas siguen todavía en cuarentena. Creo que México en estos días va a dar su aprobación, pero es un poco lo que realmente espera la autoridad sanitaria, que otros países con niveles de OPS puedan dar el ok para la comercialización y el uso de emergencia. Así que por lo que estoy escuchando y por lo que vos estás señalando, Luis, el sector privado no va a tener todavía vacuna, por lo menos acá hasta 2 o 3 meses. No, de hecho todos los privados están haciendo esfuerzos, están trabajando, pero el problema de la producción es una realidad. De hecho, hoy vos ves que, por ejemplo, si mirás los niveles de vacunación de Rusia, por ejemplo, están muy por debajo de varios países, y sin embargo ellos están exportando, lo cual les está generando un inconveniente y están empezando a priorizar sus países. Lo mismo está pasando con China. Sí, hay una realidad: no abastece la producción de vacunas con respecto a la demanda. Entonces ahora se está generando una suerte de alianza estratégica de los productores con otros países para tratar de localizar producción en otros lugares y poder descomprimir esta presión que hay sobre la producción. Y yo ya te voy a hacer la última consulta y después mi compañera te va a hablar referente a otro tema. ¿Y vos crees que en Paraguay cuándo vamos a por lo menos tener una inmunización del 30% de la población? Siguiendo así. Y mira, si México da la aprobación a la vacuna hindú y que hay ahí unas buenas perspectivas, yo creo que con esa vacuna podríamos llegar, te diría que en los próximos 90 días, si se cumple lo que el gobierno anunciaba, ¿verdad? Que hay otras 2.000, otras 100.200 caminos, y que ya hay un compromiso de compra y de abastecimiento de 2 millones de unidades. Eso es lo más cerca que yo puedo ver en cuanto a una realidad, porque después están en el aire una serie de gente que dice tener, que va a proveer, pero concretamente después siempre eso se dilata en el tiempo. Y bueno, y te hace la última consulta porque te tengo que preguntar eso que tocaste la vacuna hindú. ¿Y qué pasa con el informe de Brasil, Luis? ¿Qué pasa? Es decir, te tengo que hacer únicamente eso.
Claro, lo que pasa es que hay que recordar que frente al veto, por decirlo de alguna manera, de la autoridad brasilera, la empresa tiene la oportunidad de responder las objeciones, y eso también es un camino que todavía hay que recorrer. En el caso de México, el comité científico estaba de acuerdo, y bueno, ahora hay que ver también si al contestar las objeciones de Brasil, cómo avanza eso. Esa es la realidad, porque tiene dos etapas. Las objeciones pueden ser levantadas. Perfecto. Yo te agradezco. Acá mi compañera Janine te va a hacer una consulta si tiene a mano. Sí, Luis, justamente hoy la Secretaría de Tributación anunció que hay una reducción en el impuesto a los medicamentos, insumos y vacunas con respecto a los que se utilizan justamente para paliar esta situación. La CIFARMA va a actuar como órgano redactor, como órgano contralor para que esto se cumpla realmente, ¿y cuál es el papel que van a cumplir ante esto? Sí, de hecho hoy estuvimos ya en conversación con la autoridad sanitaria, porque aquí hay un tema que no es menor. Los precios en Paraguay son fijados por el Ministerio de Salud Pública, y hay un trámite que sí o sí debe realizarse ante la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Lo que estamos conversando es a ver cuál sería el método rápido por el cual el ajuste de precios pueda ser comunicado sin un trámite todo administrativo, como siempre se hace, porque estamos hablando de cientos de productos. Entonces lo que se busca es que esto impacte rápidamente en el precio real. Entonces estuvimos conversando con Dinavisa para ver realmente cuál sería el mecanismo y que esto sea trasladable, pero realmente al consumidor, porque una cosa es el precio de Dinavisa para los laboratorios y otra cosa los laboratorios le aplican. Ahora, ¿cómo garantizar que eso realmente en el punto de venta se lleve a cabo? Es lo que estamos tratando de concretar rápidamente. Por ejemplo, que se publiquen los nuevos precios y que estén en los portales. Es un tema no menor que ya estuvimos trabajando desde la publicación del decreto. Sí, justamente, Luis, ¿por qué recién ahora van a estar con este control de precios, siendo que estamos en pandemia desde hace ya un año y tuvimos que esperar que la gente vaya hasta Clorinda a traer medicamentos para que tengan una reacción? No, ahí a una puntualización. Acá lo que hizo el gobierno es reducir la carga impositiva del IVA sobre los medicamentos. No es que hay una reducción de precios, es la carga impositiva del IVA. Por otro lado, los precios siempre fueron fijos, y la especulación por parte de alguna parte de la cadena ante la escasez, ese fue otro problema. Pero si vos te remitís, de hecho, a los productos nacionales que hoy empezaron a volver a surtir, como el Atracurio y como el Midazolam, vas a ver que son productos que están inclusive por debajo de los precios referenciales. Y de hecho, eso automáticamente regula cuando los laboratorios nacionales empiezan a tener abastecimiento, porque ya hay materia prima que llegó del extranjero, automáticamente eso desalienta cualquier tipo de especulación. Ok, genial, Luis, muchísimas gracias por este contacto. Entonces vamos a estar atentos a cualquier novedad. Que tenga buena tarde, un saludo a la audiencia. Un saludo. Gracias, Luis. Lo escuchaste aquí en PDS.